Hermanas y hermanos, el pasaje del Evangelio de Marcos se conoce como la transfiguración de Jesús. Y aquí estamos frente a un incidente en la vida de Jesús que está realmente envuelto en el misterio. No podemos decir qué sucedió. Parece una visión, una revelación. Solo podemos inclinarnos reverentes y tratar de entenderlo. Marcos nos dice que las ropas de Jesús se volvieron resplandecientes. Y la palabra que emplea en su lenguaje original es la que se emplea para el brillo del oro o el bronce pulidos, o el acero bruñido, o el dorado resplandor del sol. Cuando el incidente llegó a su fin, una nube los envolvió, cuenta el evangelista. En el pensamiento judío, la presencia de Dios se relaciona normalmente con la nube. Moisés encontró a Dios en una nube. En una nube Dios entró en el tabernáculo. Una nube tomó, o llenó, mejor dicho, el templo cuando fue dedicado después que Salomón lo construyó. Y los judíos soñaban con que cuando viniera el Mesías, la nube de la presencia de Dios retornaría al templo. El descenso de la nube es una manera de decir que el Mesías ya había venido, y así lo entendería todo judío. La transfiguración tiene una doble significación. Por un lado, significó algo muy precioso para el mismo Jesús. Él tenía que tomar sus propias decisiones. Había decidido ir a Jerusalén, y eso significaba enfrentar y aceptar la cruz. Evidentemente tenía que estar absolutamente seguro de esa decisión, de tener razón antes de continuar. En la cumbre de la montaña recibió una doble aprobación de su decisión y su elección. Por un lado, Moisés y Elías se reunieron con él. Ahora bien, Moisés era el legislador supremo de la nación de Israel. A él le debía la nación las leyes que eran las leyes de Dios. Ellas eran el primero y el más grande de los profetas. Elías era el más grande y el primero de los profetas. Y Moisés era el legislador supremo de la nación. Los hombres lo miraban siempre como el profeta que trajo al mundo la voz de Dios, a Elías. Y el que estos dos grandes personajes, Moisés y Elías, se reunieran con Jesús, significaba que el más grande de los legisladores y el más grande de los profetas le decían a Jesús: adelante, continúa, ese es el camino. Significaba que veían en Jesús la consumación de todo lo que ellos habían soñado en el pasado. Significaba que veían en él todo lo que la historia había anhelado y esperado y anticipado. Es como si en ese momento Jesús hubiera recibido la seguridad de que estaba en el buen camino, en el camino señalado por Dios, porque toda la historia había estado en marcha hacia la cruz. Y además Dios habló con Jesús. Como siempre, él no consultó sus propios deseos. Se presentó ante Dios y dijo: ¿qué quieres que haga? Colocó delante de él todos sus planes e intenciones. ¿Y qué le dijo Dios? Estás actuando como debe actuar mi Hijo amado. Adelante. En el monte de la transfiguración, Jesús tuvo la seguridad de que no había elegido un camino equivocado. Vio no solo lo inevitable de la cruz, sino que era esencialmente lo que correspondía y lo que tenía que hacer. Pero además también significó algo muy precioso para los discípulos, esta experiencia. La declaración de Jesús de que iba a Jerusalén para morir los había destrozado, los había descolocado. Les parecía la negación completa de todo lo que ellos entendían del Mesías. Estaban confundidos, turbados, no comprendían. Estaban sucediendo cosas que no solo perturbaban sus mentes, sino también les tocaban y les herían en lo profundo del corazón. Y lo que vieron en el monte de la transfiguración les daría algo a qué aferrarse, aun cuando no pudiera entenderlo. Hubiera o no una cruz, habían oído la voz de Dios reconocer a ese Jesús como su Hijo.
Los hizo, en un sentido muy especial, testigos de la gloria de Cristo. Un testigo ha sido definido como alguien que primero ve y después enseña. El testigo primero observa, ve y después enseña. Y en esta ocasión, sobre el monte de la transfiguración, se les había mostrado la gloria de Cristo, y ahora, no en el momento, pero cuando llegara el tiempo, tenían oculta en sus corazones para contarla a los hombres la historia de esta gloria. Eso es el pasaje de la transfiguración según Marcos. ¿Y qué significado tiene para nosotros? Este significado de el reconocimiento de Jesús por parte de Dios, la reafirmación de su camino, de sus decisiones, la marcha hacia la cruz. Todo eso es importantísimo. Y es eso lo que significa ahora para nosotros, hoy. ¿Qué significa esa transfiguración de Jesús? ¿No es en realidad también un símbolo de una transfiguración que nosotros podemos vivir? ¿Podemos nosotros, como creyentes, vivir esa experiencia o alguna parecida? Yo creo que sí. La experiencia más próxima a la transfiguración, y quizá con su mismo sentido, que nosotros tenemos, es la conversión. La conversión. Cuando nos convertimos, cuando eso ocurre, nos transfiguramos. Quizá en nuestra transfiguración, en nuestra conversión, puede no haber nubes, puede no haber brillos, puede no haber resplandores, pero sí hay la presencia de Dios, un mensaje, un envío, un entusiasmo, una certeza por la que sentimos que Dios nos dice: este es mi Hijo amado, ustedes son mis hijos amados. La conversión nos hace otras personas porque incorporamos a Jesucristo a nuestra vida. Y como dice el apóstol, a partir de ese momento ya no somos nosotros, ya no soy yo. No vivo ya yo, como dice Pablo, sino que vive Cristo en mí. Esa es la conversión. Somos otras personas, tenemos la transfiguración que el Señor nos permite experimentar, una transfiguración viva que se renueva permanentemente o que debemos renovar permanentemente. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Que el Señor nos afirme en esta realidad.